que cargue. Ya está, muy bien. Bien, chicos, bienvenidos una vez más a la Academia Universal A1. Hoy vamos a hablar en Historia del Perú acerca de la cultura Wari y el segundo desarrollo regional. ¿Correcto? Muy bien. Cuando, ¿Qué es lo que vamos a estudiar precisamente el día de hoy? Bueno, el objetivo de esta sesión, ¿correcto, chicos? Un ratito, alguien quiere ingresar. A ver, por favor, disculpen. A ver, están, creo. Listo, muy bien, muy bien. Perfecto. Como les estaba mencionando, el objetivo de esta sesión es reconocer pues, las características económicas, políticas y sociales, tanto de la cultura Wari, o también conocido como Horizonte Medio, y el segundo desarrollo regional. Y además, identificar la importancia, ¿verdad?, de su metalurgia, arquitectura, el comercio, entre otras actividades. Empecemos con la cultura Wari. Profesor, más o menos, ¿esta cultura se desarrolló en qué años? Las variaciones no son muchas, ¿no? Estamos hablando pues 700, 1200 después de nuestra era. Wari sin duda fue una importante civilización considerada justamente como el primer imperio panandino, chicos. Esto es fundamental. Cuando te pregunten acerca de Wari, lo primero que tiene que venirte a la cabeza o en tu memoria es que fue un primer imperio pan-andino. Profesor, pero en el caso de Chavín no fue también pan-andino, es cierto, pero no fue imperio. Su influencia fue ideológica. En cambio, Wari, la influencia no solo va a ser ideológica, sino también militar, expansiva. Van a tener métodos, estrategias, técnicas para poder controlar a las masas. Entonces, no olvidemos que de hecho es el primer imperio pan-andino. El segundo son los incas, ¿correcto? O el Tahuantinsuyo. Ahora, algo importante que también debes conocer de la cultura Wari es que tuvo una política centralizada y con una eficiente organización socioeconómica y que justamente a ello y esto le permitió pues el sometimiento de otros pueblos. Hay que recordar pues que el imperio Wari incorporó los territorios de muchas etnias del primer desarrollo regional. Por eso que se dice que Wari logró pues la integración cultural tanto en la costa, los Andes y la Amazonía, es decir, una síntesis cultural. Así como Chavín fue una síntesis de las, de las sociedades del arcaico tardío, o en este caso del formativo inicial, en este caso, disculpen, digamos pues que Wari fue la síntesis de las culturas del primer desarrollo regional, en especial de tres, chicos: la cultura Nazca, la cultura Tiahuanacu y la cultura Huarpa, ¿correcto? Eso debes tomar en cuenta siempre. Y bueno, su centro del poder, la capital, va a estar pues justamente en la región de Ayacucho, especialmente en Huiñaque. Lo interesante es que la cultura Wari en su formación convive con la cultura Tiahuanaco, cultura que ya hemos visto la semana pasada. Ahora, cuando ahí tú de repente me dices, profesor, ¿a qué llama usted centralismo? Es decir, desde la capital va a utilizar otras ciudades, ¿correcto? Otras ciudades administrativas que van a cobrar esos tributos, pero cuando hablamos de tributos me estoy refiriendo básicamente a excedentes agrarios, ¿verdad? Productos agrícolas. No vayas a pensar, pues, que de dinero, ¿no? Porque todavía en el mundo andino no hablamos de dinero propiamente dicho, ¿correcto? Entonces, desde la capital va obviamente a controlar esas ciudades, luego vienen esos tributos al centro del poder que está en la región de Ayacucho, es decir, Huñaki, y de ahí pues lo va a redistribuir, ¿no? Algo parecido a lo que es Lima, ¿no? Todo lo que Lima o el Perú genera, Lima lo controla y luego lo reparte a las regiones, ¿no? Entonces, a eso se refiere pues como una política centralizada, ¿de acuerdo? Muy bien.
Ahora, cuando hablamos de Wari, eh, según John Robb, a esto pues le llama segundo horizonte o horizonte medio, ¿no? Debido pues al crecimiento que llegó a tener Wari. Recuerden que Wari pues llega a tener límites territoriales por el norte, estamos hablando pues de Piura, Lambayeque, Libertad, Cajamarca, y por el sur pues Moquegua, Arequipa, en fin, estamos hablando de que ocupó una gran extensión territorial. Iguari fue pues un extenso centro o un imperio gracias a las ciudades administrativas que le van a permitir pues tener ese crecimiento y también una red de caminos que por el cual pues también va a haber una integración comercial. Entonces Wari es considerado un horizonte medio, es la segunda cultura en lograr tal expansión, la primera fue Chavín, recuerden eso, pero la gran diferencia es que Wari sí fue un imperio. Ahora más adelante vamos a ver algunos detalles porque en años anteriores, chicos, en la década de los 80 hubo una discusión si Wari fue un imperio o un conjunto de estados regionales o una federación de estados que estaban integrados comercialmente, ¿no? Va a haber un debate ahí, lo vamos a desarrollar más adelante, pero hoy en día ya la, los académicos coinciden en que fue un imperio, ¿no? Porque sus características son similares a lo que es un imperio, que es un estado que somete a otros estados. ¿De acuerdo? Muy bien. Y hay tres cosas importantes que Wari logró, tuvieron o elementos importantes que van a destacar gracias a ese desarrollo expansivo. En este caso, pues es un estado militarista guerrero, implementa una red de caminos y obviamente también utilizó sin duda su concepción ideológica para controlar a los pueblos. Muy bien. ¿Cuáles son los orígenes de Wari, profesor? Bueno, su base poblacional fue la cultura Huarpa, de ahí obviamente se crea, ¿no? Wari con el paso del tiempo. Ahí justamente se va a dar la capital, Muñaque, es decir, surge en Ayacucho, ya durante el primer desarrollo regional, pero que va a recibir pues una importante influencia de otras culturas, como es el caso de Nazca y Tiahuanaco. Por ejemplo, ya sabemos que de Huarpa está sin duda el centro político, ¿correcto? Incluso la capital va a estar ahí. Pero ¿qué aporte recibe de Nazca, profesor? La planificación urbana. Una de las cosas que también es importante que debes reconocer que ocurrió durante el Horizonte Medio, chicos, es que va a haber acá una gran planificación urbanística. Eso es muy importante. ¿Y de dónde van a estar influenciados los Wari? De Nazca. Nazca es una cultura cuyas ciudades están muy bien planificadas. En el caso de Tiahuanaco, su principal aporte va a ser la religión. Los Wari van a coger la religión de Tiahuanaco para imponerse sobre las otras culturas. ¿Cuál es el dios de Tiahuanaco? Huiracocha, el dios de los báculos. Pero en el caso de Wari, si bien es cierto, se inspiran en ese dios Viracocha, van a poner pues otro nombre, ¿no? El dios Visco, así se lo va a llamar también, ¿no? O el dios Llorón. Entonces, Wari es la síntesis principalmente de tres culturas, Nazca, Huarpa y Tiahuanaco. Recuérdalo siempre porque en los exámenes de mención es reiterado esos tipos de preguntas, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí justamente es el origen de la cultura Wari, ¿correcto? Que de hecho, pues, como te mencioné hace poco, llegó a convivir, pues, sin duda, con la cultura tiahuanaco. Entonces, este es recordar, eso debes recordarlo siempre. Muy Wari, muy bien. Si por ahí quieres ser más específico, ya, profesor, región de Ayacucho, departamento de Ayacucho, pero básicamente en qué departamento, o perdón, o qué ciudad, ¿no? Bueno, la provincia, en este caso, de Huanta, cuya capital de Huari, puedo repetir, fue Huiñaque, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a hablar un poco acerca de la economía de la cultura Huari, ¿correcto?
Esto es muy, muy importante sobre su economía, porque de hecho es trascendental a ver algunos aspectos, que de hecho, vuelvo a repetir, lo único que van a hacer es adecuar estas técnicas que ya otras culturas conocían. Por ejemplo, para amplificar lo que es la actividad más importante de los Wari, que fue la agricultura, ellos van a implementar una serie de canales o utilizan la ingeniería hidráulica, ¿no? Como el caso de los acueductos, los camellones y los andenes. ¿Por qué los acueductos? ¿Por qué es importante los acueductos? Porque estos materiales o esta técnica en este caso les va a permitir pues buscar de los ríos, lagos y llevarlas a los campos agrícolas. Lo mismo se da pues con los camellones. Los camellones son los llamados pues también guaru o chakras elevadas, técnica que lograron desarrollar o lograron en este caso adaptarlas de la cultura tiahuanaco, ¿de acuerdo? Los famosos guaru o camellones. ¿Y esto en qué consistía? ¿Para qué era muy importante, profesor, los guaru o los camellones? Bueno, esta técnica era fundamental porque permite que la producción agrícola se mantenga, ya que recuerden que en algunos sectores de la cultura wari que habían dominado, sobre todo en la parte sur, las temperaturas eran muy frías y eso pues impedía pues que el desarrollo óptimo de la agricultura. Pero esta técnica que eran los camellones permiten mantener pues el calor, en la cual pues utilizaban pozos de agua alrededor de las chacras elevadas para que de noche mantengan el calor y puedan sobrevivir tranquilamente los cultivos. Es una técnica, repito, que ya habían logrado desarrollar de los tiahuanacos, al igual pues que el control vertical de los pisos ecológicos, ¿no? Que también fue un invento de los tiahuanaquenses. O un perfeccionamiento, en realidad, ¿no? Ya que otras culturas también llegaron a desarrollar algo similar. En cuanto a ganadería, bueno, se dedicaba mayormente al pastoreo de los auquénidos, en especial pues de las llamas y alpacas y las vicuñas, en la cual pues aprovecharon la carne, aprovecharon los tejidos, las lanas de estos animales para las vestimentas. Entonces, esto es muy, muy importante, este aprovechamiento que van a utilizar los de la cultura wari, pero que repito, no es algo novedoso, en realidad pues ya otras culturas lo habían realizado. Lo que hacen es básicamente perfeccionarlo, ¿no? Hay que recordar pues que los tres elementos fundamentales del control administrativo de los wari fue el uso de los andenes, que es una manera de expandir más las actividades agrícolas. Los andenes son como esos pisos chicos, ¿no? Que ven como tipo de escalerita, en la cual pues en cada uno, en cada escalón o en cada peldaño hay un determinado tipo de cultivos con su propia eh, característica climática, etcétera. Había un dios impositivo, el dios Visco, que no es nada más y nada menos que el dios Viracocha, y el control de los pisos ecológicos, ¿correcto? Si te preguntan, profesor, ¿y qué es un control de pisos ecológicos? Bueno, son diferentes espacios geográficos en el cual el ser humano, el hombre andino, va a adaptarse y va a aprovechar de cada recurso o de cada piso ecológico algún producto en especial. Por ejemplo, el mar. El mar que está aquí en el lado oeste, en nuestra costa. ¿Qué podemos aprovechar del mar, chicos? Los peces, ¿verdad? Las aves marinas, los estiércoles, ¿no? Para poder utilizar como fertilizante. En la Amazonía, propiamente dicho en la selva baja, por ejemplo, ¿qué podría aprovechar? Puede aprovechar la madera, puede aprovechar algunos animales, utilizar sus plumas. En la selva alta puedo aprovechar de repente el plátano, en fin. En algunos lugares andinos también puedo aprovechar algún tipo de variedad de papa, ¿no? Porque logra adaptarse a un determinado tipo de clima. Entonces, eso es el control vertical de los pisos ecológicos, que también es un elemento fundamental que posiblemente nos puedan preguntar. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué, profesor? ¿El comercio también era un importante desarrollo? Claro.
Ellos tenían pues una red de caminos, mayormente con fines expansivos militares, pero también lo utilizaban para poder integrar el comercio con otros pueblos. Ellos ya tenían los famosos catus, profesores, ¿qué son catus? Ferias, ¿no? Cada feria pues recogía e intercambiaba productos agrícolas de diferentes lugares, ¿no? Como por ejemplo productos agrícolas, textiles, a través del trueque. Y todo se concentraba pues en la capital, Huiñaque. Este intercambio pues era interregional, es decir, entre los diferentes pueblos, en la cual llegaban pues productos de diferentes partes del territorio peruano, ¿no? De la costa, de los Andes, de la Amazonía, del norte, del centro y del sur. Para ello, pues repito, utilizaban pues una red de caminos, el famoso Capañán, que repito, no fue una invención de los incas. Los incas lo que hacen es imitar lo que hicieron los Wari y perfeccionarlo a sus necesidades. Entonces, el comercio. Por eso es que cuando hablamos adelante vamos a hablar sobre la sociedad Wari, los comerciantes van a estar pues en un nivel importante en las clases dominantes. ¿Ya? Muy bien. Aquí también es un importante elemento, ¿no? El famoso dios Visco o el Huiracocha que habían logrado, en este caso, adoptar de los Tiahuanaco. Ellos utilizaban básicamente la religión como un control ideológico. Ellos practicaban pues los entierros en galerías subterráneas y se han encontrado esas evidencias en varias zonas como Lima, Huacapucllana, en la cual dejaron ahí cuerpos enterrados como parte de un ritual, ¿no? Un ritual tipo mágico religioso. Entonces no te voy a olvidar pues que su dios principal era pues sin lugar a duda el dios Huiracocha, o más conocido como el dios de las varas también, ¿ya? Eso es muy importante, el dios de las varas. Ellos adoraban al dios de los Tiahuanaco, a la cual pues llamaron el dios Visco o el dios Lloró. ¿Ya? No te vayas a olvidar eso, de la cultura Wari. Muy bien. Esto es también fundamental, chicos. Hace poco les hablé sobre las ciudades administrativas, ¿verdad? Claro. Wari, uno de los grandes logros del imperio Wari fue tener importantes ciudades que van a administrar y que de a partir de ahí van a cobrar pues estos tributos que te mencioné y luego derivarlos a la capital. Pero profesor, ¿qué es una cabeza región? Dices por ahí. Es una ciudad administrativa, chicos. ¿De acuerdo? Vamos a encontrar importantes ciudades administrativas, ¿no? Por ejemplo, tenemos en La Libertad, está pues Huiracochapampa, en Lima está Cajamarquí, Pachacamac, en el Cusco está Piquillacta, Huarihuilca en la región de Junín. Y cada una de estas ciudades tenía un importante poder, ¿correcto? Entonces, esto es, digamos, la importancia, ¿no? De estas ciudades administrativas llamadas cabezas o cabeceras de región, ¿correcto? También viene bastante en el examen si es que nos hablan de Wari, ¿no? Las famosas cabezas región. No te debes olvidar de ello. Ah, profesor, entonces, estas cabezas región tienen, digamos, importancia como parte, pues, del control del Estado de Tiahuanaco. Sí, claro que sí, eso es correcto. Esto es fundamental. Sin duda, las cabezas región fueron muy importantes para el desarrollo de la cultura Wari, pero también fueron su destrucción, porque estas cabezas región luego se van a rebelar contra el poder central. Ya más adelante voy a hablar de ello, ¿no? Cuando hablemos de la decadencia de Wari, ¿correcto? Aquí vemos también un sistema de registro, los quipus, que era idóneo para poder registrar la contabilidad y así llevar la administración del imperio a un nivel importante. Así que también los quipus no fue una invención de los incas. Además, se conoce que los quipus más antiguos se encontraron en Caral, imagínate, ¿no? Y los wari utilizaron estos quipus básicamente para el control, ¿no?, administrativo de su imperio. Ahí está lo que mencioné hace poco, ¿no? La red de caminos o el Capac Ñan, ¿no? Es una red de caminos pues, que conectaba pues, a las principales ciudades o cabezas de región con el poder central que estaba en Huillaque. Y eso obviamente favorecía bastante la centralización. El famoso Capac Ñan, que unía pues, a los diferentes pueblos, en especial pues, a las cabezas de región. Aquí puedes encontrar pues, a la sociedad Wari, ¿no? Miren, por ejemplo, cuando hablamos
las clases dominantes, a la cabeza está pues la aristocracia guerrera, los sacerdotes, los comerciantes que van a tener un poder importante, ¿correcto? Y bueno, hay una burocracia estatal también que sostiene al imperio. Es un estado centralizador que todo se dirige desde la capital, Huiñaque, y justamente para mantener ese centralismo utiliza la red de caminos, ¿no? Y bueno, la clase dominada está conformada por el pueblo, ¿no? Campesinos, artesanos, pastores. Por ahí también dice, profe, pero es verdad que existió esclavos en el tiempo, en tiempos prehispánicos. Bueno, hablamos de esclavos, pero como para los trabajos forzados, mayormente en los campos agrícolas. Los incas, por ejemplo, tenían esclavos en la cual llevaban a estas personas a la ceja de selva para el cultivo de hoja de coca, pero eran esclavos estatales. No es a pesar pues que eran esclavos como Roma, ¿no? O en Atenas, donde se compraba y vendían. Muchos de ellos se dedicaban a una labor exclusiva, es decir, el campo agrícola o alguna otra actividad, pero que estaba bajo el control del Estado, ¿ya? Y muchos de ellos eran prisioneros de guerra. Acá está el debate, chicos, que les había comentado, ¿no? En la década de los 80 hubo un debate tremendo, ¿no? Si Wari pues era un imperio o era una confederación de estados, ¿no? Esta polémica la van a sostener Luis Guillermo Lumbreras, su principal descubridor científico, el que más logró, digamos, estudiar a esta cultura, y Rushadi, conocida arqueóloga que logró pues descubrir Caral, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿cuál fue la posición de Lumbreras? Lumbreras estaba convencido de que fue un imperio panandino. Él sostiene que fue un imperio panandino porque los centros administrativos, las famosas ciudades cabeza región que te mencioné, recaudaban, ¿no?, los tributos para el imperio y controlaban pues esa región y luego lo distribuían a la capital. Es una característica pues de todo imperio, ¿no? Que todo obviamente se centra en la ciudad más importante, que era Guiñac. En cambio, Rushadi, Bray decía que fue una confederación de estados, ¿no? Cada estado, según ella, era autónomo, pero su relación de estas ciudades eran mayormente de vínculo comercial. Hoy se sabe, pues, que Wari tuvo más características de imperio que de confederación estatal, por las características que justamente acabamos de mencionar, ¿no? La red de caminos, un dios impositivo, sacrificios humanos en diferentes partes o de otras regiones, en fin. O sea, ahí había pues un poder dirigido desde el Huiñaki sobre las otras regiones. Claro, muy bien. Entonces, eso es lo que te mencioné, ¿no? Acerca del debate. Hablemos un poco sobre la cerámica de la cultura Wari. Bueno, recuerden que la cerámica estuvo muy influenciada en la cultura Nazca y Tiahuanaco. Recuerda que Nazca fue, sin duda, una de las culturas más importantes en cuanto a cerámica. Tiahuanaco lo mismo, ¿no? Recuerden sus pasos ceremoniales, sus queros. Bueno, en el caso de Wari se caracterizó por ser utilitaria, polícroma, es decir, utilizaban varios colores, utilizaban muchos decorativos geométricos, como puedes tú apreciar ahí en tu pantalla. Y también, pues, ¿qué podían representar, profesor? Bueno, representaban pues figuras zoomorfas. Estas eran mayormente, pues, en forma de cántaro, urnas o vasos ceremoniales, inspirados, pues, muchos de ellos de la cultura tehuanaco. Pero no vayas a pensar, pues, que la cerámica era de alto nivel o de calidad. No, no, eran vasijas, vasos, mayormente, como te mencioné hace poco, utilitario, es decir, no se percataban de que sea de excelente calidad, ¿no? Mayormente se utilizaban con con mucha frecuencia, ¿no? Es decir, hicieron cerámicas en cantidad, pero no procuraron el tema de la calidad. A eso básicamente me refiero. Muy bien. Eso en cuanto respecto a a la cerámica. Aquí vemos algunas obras también importantes de la cultura huari, como el muro de la Ciudadela del Espíritu Pampa en Cusco, allá en el 2011, que reflejan pues la gran arquitectura de la cultura huari. Recuerden que la arquitectura huari refleja pues el proceso del urbanismo, ¿no? Mayormente pues eran asentamientos
de zonas altamente planificadas, muy bien diseñadas, y que cada ciudad, pues, de hecho, se convierte en un centro económico y productivo y también administrativo. Claro que también, pues, van a tener un conocimiento muy detallado de la orfebrería. Ellos van a asimilar bastante este arte de la metalurgia, gracias, pues, a que ellos lograron dominar los chimú, ¿correcto? Entonces ellos van a asimilar bastante. Claro, repito, no van a lograr mejorar lo que hicieron los chimú en orfebrería, no van a lograr mejorar en cerámica lo que hicieron los nazcas, solamente lo acogen y de acuerdo a sus necesidades ellos lo desarrollan, ¿correcto? Muy bien. Aquí tenemos una cabeza región, Piquillacta. Por ahí si tú me dices, profesor, cuando usted me habla de urbanismo, ¿a qué básicamente usted se está refiriendo? Bueno, me refiero pues a una planificación urbana donde se manifiestan aquí ciudades administrativas mayormente amuralladas, como puedes apreciar tú en tu pantalla, y que vamos a encontrarlas pues en diferentes zonas, ¿no?, del imperio. Una de las más importantes va a ser Piquillacta, que está ubicada en el Cusco. Muy bien, chicos. Hasta aquí pues con respecto a la cultura Wari. No sé si alguien de ahí tiene alguna pregunta que hacer sobre esta importante civilización para hablar sobre el segundo desarrollo regional. ¿Todo claro? ¿Sí? Al segundo desarrollo regional también se le conoce como intermedio tardío, ¿de acuerdo? No vayas a olvidarte de ello. Profesor, ¿y qué es el segundo desarrollo regional? Bueno, es un nuevo periodo en el cual pues, se desarrollan estados cuya influencia pues, se limitó a una región en los dominios pues, territoriales del extinto Imperio Wari. Es decir, de lo que fue el Imperio Wari, cuando una vez que llegó a su fin, surgieron nuevos estados, en la cual se van a desarrollar de manera autónoma y que van a permanecer ahí o van a permanecer así hasta que fueron luego dominados por los incas. Me había olvidado un poco decirle, chicos, cómo es que la cultura Wari decae. ¿Ya? Es importante saber por qué cae Wari. Bueno, el imperio Wari llegó a su fin mayormente producto de pugnas políticas entre el poder central que representaba Huiñaki y los poderes regionales que representaban las cabezas región. Esto pues había generado pues una grave crisis económica y social y que va a favorecer pues la caída de la capital a manos pues de otros pueblos. Ahora, también se sabe que durante ese periodo de tiempo hubo también un cambio climático que afectó a la región y eso agudizó más las contradicciones, con la cual pues se puso fin al imperio Wari. Ahora, cuando hablamos un poco de Wari, sobre todo Huiñaki, con sus características de poder centralista, nos hace recordar un poco también el papel que tiene Lima con las regiones. Lima desde mucho tiempo fue centralista desde la época colonial y impedía pues que las regiones se desarrollasen. Hoy en día somos un país republicano, pero que mantiene mucho de la herencia colonial, sobre todo en el aspecto político. Entonces, si no queremos pues mayores contradicciones más adelante entre Lima y las regiones, son ellas, nuestras regiones, o los departamentos que tienen que buscar su propio desarrollo económico y político para que el Perú pueda tener un crecimiento económico total, integradora. Por eso es importante pues la descentralización y por ello la regionalización, pero que lamentablemente en ambos casos no se ha dado, no porque no era una excelente idea, sino que la planificación o la forma como se desarrolló no fue totalmente correcto. Por ejemplo, los departamentos tienen una denominación de región, pero solamente de nombre, ¿no? No existe obviamente una caracterización verdadera de una región, en la cual pues le permite pues cierta autonomía en cuanto a su presupuesto público, en cuanto a la repartición misma de la riqueza, etcétera, etcétera. En fin, ya si tocamos un tema sobre regionalización, descentralización más adelante, excelente, con mucho gusto les voy a detallar eso. Pero comparemos lo que pasó con Wari y lo que está pasando con el Perú. Porque muchas de las cosas que Wari sufrió también lo está pasando al Perú, ¿no? Las migraciones que se dieron. Muchos migraron a la capital
a Huiñaque, ¿no? El campo de la ciudad, y aquí también en los años 40, 60, 70 y 80 también hubo migraciones. Entonces hay mucha relación y mucha similitud. Pero bueno, vamos a hablar sobre el segundo desarrollo regional, ¿no? Que surge a raíz, pues, de la caída del Imperio Wari, que ya justamente les expliqué. El segundo desarrollo regional, o también intermedio tardío, más o menos estamos hablando que se da entre los años 100, 1100, hasta el año 1500 después de nuestra era, ¿no? Puede ser 1100, 1200 aproximadamente. Muy bien. Ahora, profesor, ¿por qué deberíamos llamar segundo desarrollo regional o por qué deberíamos llamarlo intermedio tardío? Bueno, segundo desarrollo regional es un término que lo utiliza bastante Guillermo Lumbreras, porque recuerden que él parte de una postura, ¿no? Él habla bastante acerca de desarrollo económico y social. Entonces, cuando hablamos de segundo desarrollo regional, estamos hablando de gobiernos locales, obviamente con fines expansivos, pero gobiernos mayormente militaristas, gobiernos con sus propias características políticas y que surgen a raíz, pues, de la fragmentación del Imperio Wari. ¿De acuerdo? Muy bien. Y John Robb llama intermedio tardío porque son culturas que se encuentran con, bueno, para empezar, que tienen estilos propios, son culturas que surgen o que se forjan entre lo que fue el horizonte anterior, que fue Wari, el horizonte medio, y el horizonte posterior, que es el horizonte final, en este caso de los incas. Pero lo más importante de ambas jóvenes es que debes recordar que son culturas con sus propias características políticas, con sus propias características culturales, en la cual pues cada una de ellas va a destacarse, ¿no? Va a tener su propio estilo, por así decirlo, ¿sí? Muy bien. Eso es lo que justamente quería comentarte pues con respecto al horizonte o el intermedio tardío, ¿ya? Muy bien. Por ejemplo, una de las cosas que estas culturas van a implementar tiene que ver sin duda pues con las mismas técnicas que utilizan para mantener sus cultivos, ¿no? Las famosas tierras húmedas, por ejemplo, van a seguirse usando para mantener pues el cultivo de sus tierras. Pero acá añade una intensificación del comercio, chicos. Tanto así que aquí van a implementarse las primeras monedas que vamos a tener en el mundo andino, como es el caso de las sachitas de cobre que ya veremos de la cultura chimú. Aquí, por ejemplo, vemos o ven en su pantalla lo que es el muyu o el spondylus, que solamente se pueden conseguir del Ecuador. Y hay una cultura que justamente va a tener la embarcación necesaria para llegar hasta ese lugar. Y este muyu o spondylus va a ser muy importante porque va a ser utilizado como una especie de trueque, como una especie de moneda, ¿no? De intercambio comercial. Es, es, es un, es un molusco muy valioso en tiempos prehispánicos, ¿no? Acuérdense del muyu o del espóndilus, que ya veremos más adelante. Otra característica importante del intermedio tardío o segundo desarrollo regional es en cuanto a sus características políticas, ¿no? Si bien es cierto, acá va a haber un nuevo periodo de poder regional y van a pelear entre ellos, ¿no? Por la acumulación de tierras, agua y personas. Son estados aristocráticos militaristas totalmente. Ya el tema sacerdotal queda en un segundo plano, pero va a estar prácticamente gobernado por jefes guerreros que van a controlar determinadas regiones o áreas, como es el caso, por ejemplo, de la cultura chimú, que vamos a ver más adelante. Entonces ya estamos viendo algunas características, ¿no? Un comercio intensivo, tanto así que va a haber un desarrollo comercial basado en un tipo de moneda como intercambio comercial, y son estados militaristas en plena expansión, que buscan aprovecharse de tierras y agua y personas para su desarrollo. En cuanto a las características artísticas, aquí vamos a encontrar dos cosas muy significativas, jóvenes. Va a haber una decadencia de la cerámica, pero por otro lado va a haber un auge de la orfebrería. Las grandes culturas cuya orfebrería van a estar en un alto nivel serán en este periodo, como es el caso de Sicán y Chimú, por ejemplo. Fue una época de grandes avances con respecto a la orfebrería.
Ellos llegaron a trabajar pues diversas aleaciones de oro y plata y cobre, ¿no? Como decía, como Tumbaga, por ejemplo. Eso es algo muy característico, sobre todo en Sicán y en Chimú. Justamente vamos a hablar pues de la cultura Chimú que se desarrolló pues allá por el 1100 al 1200 al 1400 después de nuestra era. Su descubridor va a ser Maxule, correcto. Su centro principal estaba pues en el Valle de Moche, incluso van a desarrollar ahí o van a implementar una importante ciudad llamada Chanchán, que está en Trujillo. Pero Chimú va a ser un gran reino, chicos. Va a ocupar gran parte de la costa norte, ¿no? Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ancas, incluso hasta el norte de Lima van a llegar. Pero el centro del poder está pues sin duda en el Valle Moche, que obviamente son los descendientes pues, de esta cultura que ya hemos conocido en el intermedio temprano, ¿verdad? Entonces, el reino Chimú se expande pues desde Tumbes, ¿no? Al norte, y llega pues hasta Pativilca, acá pues al norte de Lima, chicos. Y profesor, ¿y esta cultura llamada Chimú, digamos, sus antecedentes se encuentran en qué cultura? De hecho, pues se encuentran con la cultura lambayeque que los conquistan. Es más, muchos de los de Sicán, los Chimú lo van a saber, en especial sobre la orfebrería. Pero como toda cultura, tiene sin duda pues un origen legendario, ¿sí o no? Que también vamos a conocer. Supuestamente, en los orígenes de Chimú se le atribuye a un personaje mítico llamado Takainamo, que van a prácticamente a copiar mucho de lo que fue el mito de Dailam con respecto a la cultura Sicán. Ahí está, ¿no? Si los Sicán tuvieron a Nailam como origen mitológico, los Chimús van a utilizar la figura de Takainamo, ¿no? Hombre, personaje que también viene del mar y que obviamente llega a estas tierras y funda, ¿no? En este caso, el, la cultura Chimú, o Chimor también se le conoce, ¿no? Chimor también se le conoce. Y van a lograr pues a tener pues una mayor expansión cada vez gracias a su poder militar. Hay que recordar pues que la cultura Chimú es un estado aristocrático militar y que lograban pues vencer a sus enemigos y también formar alianzas con aquellos que comprendían que era mejor tener lazos de comercio que más que guerras entre ellos. Los Chimú no tuvieron problemas con los chachapoyas, con los de Cajamarca, lograron incluso tener vínculos comerciales. En fin, y con los de Chincha, con mayor razón todavía. Entonces, recuerden, el origen de los Chimú se debe pues a Tacainam, ¿de acuerdo? Muy bien. Con respecto a la agricultura, de hecho, los Chimú van a asimilar mucho de culturas anteriores a ella, en especial la de los Moche. Los Chimú, por ejemplo, desarrollan pues importantes actividades en el caso de la agricultura, ¿no? Van a utilizar pues todo lo que son acueductos y los huachaques, ¿no? Las famosas chacras hundidas, ¿no? Para aprovechar pues el agua subterránea y poder tener una mejor cultivos. Entonces, eso, por ejemplo, también es una importante actividad. Ellos desarrollan pues el sistema hidráulico, ¿no? Para irrigar pues varios valles e incluso pues para ganar terrenos de cultivo en lugares desérticos, justamente emplean pues las famosas chacras hundidas o huachaques, que ahí van a sacar el agua subterránea para así aprovechar la humedad de la napa freática y poder cultivar diversos productos. Incluso para el comercio, ellos utilizan pues las achitas de cobre, ¿no? Una especie de moneda para el intercambio comercial. Muy bien. Ellos también van a destacar bastante todo lo que es el arte de la orfebrería. Recuerden que los chimú van a ser los mejores orfebres del Perú, ¿correcto? Ahí, por ejemplo, trabajaron lo que es el oro, la plata, el cobre, el bronce. Utilizaban, pues repito, la técnica de la tumbada, que es una mezcla de oro,
es una mezcla de oro y que le añaden bronce, ¿no? Por eso que vas a comer pero un amarillo oscuro, ¿no? Y también pues van a ser los famosos cuchillos ceremoniales, ¿no? Los tumis, pero también van a poder realizar máscaras, pectorales, vasos ceremoniales, etcétera. Y de algunos sectores de la ceja de selva, eh, del norte, principalmente pues hablamos de Amazonas, van a ser muy expertos en todo lo que es el arte de la plumería, es decir, van a utilizar esas plumas, con ello pues van a hacer coronas, vestimentas, adornos, en fin, algo que los incas también pues van a luego imitar, sin lugar a dudas. Pues ahí estamos, ¿no? La cultura chimú. En cuanto a la cerámica, es importante mencionar que si bien es cierto, no eran muy buenos, bueno, ninguna cultura de este periodo fue muy buena en cerámica, lo utilizaron con fines mayormente pues utilitarios, ¿no? Era de gran cantidad, mayormente utilitaria, monócroma, muchos de ellos pues utilizaban el negro azabache con un gollete estribo, azapuente inclusive. Fue una cerámica escultórica donde representaban animales, frutos, personajes humanos, entre otros. Aunque hay que recordar que van a tener pues una gran variedad de asas, ¿no? Por algunos van a utilizar dos picos o dos puentes y otros estribo. También acá pues van a utilizar lo que se conoce como huacos silbadores. ¿Por qué huacos silbadores? Porque si tú lo pones en un lugar determinado donde hay mucho viento, hace pues de que el efecto del aire permita un sonido. Ahora, si tú ves ahí, vemos ahí un personaje que está sentado sobre qué, muchachos. No me voy a decir que es una nave espacial, ¿ah? Por si acaso. ¿Qué es? A ver, es un caballito de totora, ¿no? Ellos también, pues, utilizaban, pues, este tipo de plantaciones para hacer los caballitos de totora y así utilizarlas, pues, para la pesca, ¿no? Y para otras actividades, ¿no? Eran, pues, grandes pescadores y utilizaban, pues, estas embarcaciones muy importantes, que incluso hasta el día de hoy los pescadores de Ñepén y de otros lugares costeños, Pimentel, por ejemplo, utilizan los caballitos de totora, ¿no? Imagínense, ¿no? Eran grandes navegantes, ¿no? En la cual, pues, utilizaban estas embarcaciones, a la cual, repito, llamaban caballitos de totora. ¿Y qué cultivaban, profesor? Bueno, calabaza, algodón, maní, camote. Ahora, la dieta de los chimú eran similar pues a los de los moches, ¿no? Por ejemplo, una dieta muy común era el comer lagartija, muchachos, por si acaso, ¿no? No, si bien es cierto, la comida norteña ahorita es rica, pero es rica ahora, ¿no? Pero en tiempos prehispánicos, muchos de los platos que ellos preparaban creo que no te va a gustar, ¿ah? Por si acaso. Entre ellas, pues, la lagartija. Sino que con el tiempo, pues, de la invasión española y del aporte de otras culturas como la china, francesa, italiana, entre otros, pues la comida peruana pues va a experimentar pues un cambio exponencial. Pero antes no era, digamos, muy, bueno, para nosotros no era nada vistoso, ¿no? Comer ese tipo de productos, pero bueno. Vamos a ver aquí. Acá está, vemos una clase, la clase de la cultura chimú, claramente pues una clase dominante, una clase dominada, ¿no? Profesor, ¿quién es el Chimucápac o el Xequich? Era la máxima autoridad política militar, chicos. Luego estaba lo que era el Alaec, que era un jefe del valle, era una especie de curaca, un subalterno del señor del Chimucápac, en la cual pues gobernaba un pequeño señorío. Tenemos pues a los llamados Pixla. Profe, ¿qué son los Pixla? Pixla o cortesanos son hombres libres dedicados especialmente al comercio, y los Filks son los guerreros, ¿no? Recuerden que era una aristocracia militar, ¿no? Eso no te debes olvidar. Eh, Recordemos pues que el gran Chimú Capac o el Chimú Capac era el que entregaba todo el reino, en la cual tenía pues muchos señoríos que estaban gobernados por un alaik, y que este alaik dependía directamente del gran Chimú, ¿no? Del Chimú Capac o señor Chimú. Y bueno, al final, pues en las clases populares está pues el pueblo, ¿no? Conformado por campesinos aldeanos, cuyo jefe familiar pues se llamaba
Paraeng. El jefe de la familia se llamaba Paraeng. Y en el caso de los incas, ¿cómo se llama? Purej, ¿no? Ya eso también veremos cuando nos toca hablar sobre ellos, ¿no? Sobre los incas. Y por último estaban pues los esclavos, a la cual pues se les llamaban los llanas, en la cual pues mayormente eran prisioneros de guerra, ¿ya? Los llanas. Muy bien. Aquí está pues la mitología, ¿no? Política. Muchos de ellos pues se inspiraban, ¿no? De el Nailam de Chimú, que era pues Tacainamo, un personaje mítico. Posteriormente tenemos a otro importante personaje que era Fempeyek, cuyo centro de poder pues era en Tucumé. Eh, pero luego tenemos otro personaje, ¿no? Que es Minchan Camán. ¿Ya? Minchan Camán va a ser el último Siequich, jóvenes, porque luego pues va a ser conquistado por los incas, ¿no? Cuando Pachacútec era el Inca Supremo, ¿no? El Zapa Inca, y el Auqui, el que cogobernaba con Pachacútec era Tupac Yupanqui, ¿no? Minchan Camán cae a manos pues de Tupac Yupanqui. Entonces, ese es también un dato importante, ¿no? Minchan Camán va a ser pues el último Siequich, el último Chimucapac, ya que va al final va a ser conquistado, sometido por el Tahuantinsuyo. Muy bien. Aquí está justamente lo que te mencioné en cuanto a la metalurgia, ¿no? Son los mejores orfebres del Perú, trabajaron el oro, plata y cobre y bronce. Ellos tuvieron una técnica de mezcla llamada la tumbaga. Sin duda, pues fue importante, ¿no? Cómo los chimús, a través de sus técnicas, lograron obras impresionantes que obviamente hasta el día de hoy se pueden apreciar. Muy bien. Ellos se inspiraron o tomaron bastante pues, de los chimú, perdón, de los sicán. Cuando los incas los conquistan, muchos orfebres chimúes van a ir al Cusco, ¿no? A tratar de imitar, ¿no? Lo que habían hecho aquí. Pero vuelvo a repetir, ¿no? No va a haber otra cultura que vaya a superar lo que hicieron los chimúes y los sicán, ¿no? Ni siquiera los propios incas. A menos en lo que es metalurgia, ¿no? No van a ser superados, ¿no? La mejor orfebrería del Perú prehispánico la vamos a encontrar en este periodo, y en especial de Chimú, gracias al aporte que recibieron de los sicán. Ahí está el famoso Tumi, el cuchillo ceremonial, que lograron los chimúes aprender pues, de la cultura sicán, como te mencioné. Ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Supuestamente este cuchillo ceremonial pues hacía calmar la furia de los dioses, ¿no? Recuerden que ya en ese tiempo y mucho tiempo atrás, el fenómeno del niño pues era importante, que los afectaba su vida cotidiana, ¿no? Y ellos pensaban pues que una manera pues de aplacar esa ira de los dioses era pues los sacrificios humanos, y qué mejor pues con un cuchillo que representa obviamente a una deidad muy importante. Ahí está, el Tumi. Acá está pues una máscara, la máscara que representa al señor de Zipán, perdón, de Sicán, o señor de Lambayeque, que fue descubierta por el japonés Izumi Shimada en la Vaca de Oro en Batán Grande. Los chimús profesores hacían sacrificios humanos, por supuesto, ¿no? Mayormente, pues, los sacrificados mayormente eran niños, ¿no? Y llamas, ¿no? Para calmar la ira de los dioses. Costumbre que también los incas van a adoptarlo. Hay una ceremonia llamada el Capac Cocha, que consistía, pues, que los incas, cada vez que iban a iniciar una nueva batalla o cada vez que iba a gobernar un nuevo inca, se hacían sacrificios de niños y de llamas, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. En cuanto a religión, bueno, ellos eran politeístas como toda cultura prehispánica, obviamente, ¿no? Eran muy adoradores de la naturaleza.
Pero sus principales deidades pero era el sol, la cual llamaban Chan. Justamente la verdad Chan Chan, que es la ciudad principal de los Chimús, significa sol sol. A la luna le llamaban Sik. ¿No? Y esos pequeños ídolos los llamaban pues Alaikpong, ¿no? Alaikpong. Profe, ¿qué son orfistas? Bueno, rendían culto pues a los muertos. Practicaban los sacrificios humanos, en especial de los niños, las esclavas y las llamas, como te había mencionado. ¿De acuerdo? Muy bien. En cuanto a arquitectura, profesor, bueno, ellos utilizaban como materia principal el adobe, ¿sí? El adobe. Su capital fue Chanchán y esta pues estaba dividida en varios barrios, ¿no? Y representaban muchas de ellas figuras geométricas o también de animales marinos. Eran frisos, ¿no? Con figuras zoomórficas y también antropomórficas. Este, por ejemplo, es una imagen sacada de la fortaleza de Paramón, acá al norte de Lima. Y esta es la de Ciudad de Chanchán, como te mencioné, ¿no? Una ciudad muy interesante, en el cual está dividida pues, en diferentes áreas o barrios, y es la ciudad pues, más grande de adobe del mundo. Que ustedes, obviamente, si el caso llega a tener tiempo y dinero, obviamente, pueden visitarla en la ciudad de Trujillo. Y ahí dentro de eso vas a encontrar pues también los famosos huachaques, por ejemplo. Si no es cierto, esta ciudad podría albergar pues a más de 10.000 personas, es muy posible que solamente hayan vivido 5.000, 6.000 habitantes aproximadamente. Muy bien, chicos. Ahora nos toca hablar sobre otra importante cultura llamada los chinchas, que se desarrollaron entre el año 900 y 740 aproximadamente. Su capital más importante, Tambo de Mora, en la región de Ica. ¿Ya? Profe, ¿y qué importancia tienen los chimú para nosotros? Bueno, ellos, su ascenso fue gracias a los aportes que otras culturas anteriores a ellos también se desarrollaron, como es el caso de los Nazca recientemente. Ellos se deben bastante a lo que fue Nazca. Lamentablemente, pues, se van a someter pacíficamente a los dominios de los incas. Era un señorío centralizado que contó con el apoyo de un ejército y una burocracia sacerdotal. Ellos eran así los chinchas. ¿Y a qué se dedicaban mayormente, profesor? Bueno, ellos lograron el dominio comercial marítimo. Era un estado talasocrático, acuérdate de eso. Talasocrático, chicos. Desarrollaron pues un comercio llamado triangulado, es decir, controlaron pues la costa sur, la costa ecuatoriana y el altiplano. Ellos comercializaron pues productos como el muyu, ¿no? Que hace poco te mostré su imagen, ¿no? O el espondilus. Utilizaban pues la chaquira, el charqui, el chuño, el pescado seco, el oro y el cobre. Ellos incluso iban hasta lo que ahora es Chile para extraer el cobre, chicos. El charqui, el chuño, iban al altiplano. Y si querían el espondilus, pues iban hasta el Ecuador, ¿no? A eso se refiere pues como el comercio triangulado, ¿no? Que desarrollaron los chinchas. Ellos mayormente se quedaban más al comercio que a la agricultura, porque lo podían conseguir los productos en su navegación, en sus viajes, ¿no? Del norte, del sur, del centro, del altiplano, en fin. O sea, eran grandes navegantes que utilizaron esa habilidad para el comercio marítimo. Ahí está lo que te mencioné, ¿no? El comercio triangular, ¿no? Por ejemplo, si iban hasta Ecuador, profesor, acá pues conseguían pues lo que es el espóndilus, por ejemplo, ¿no? El espóndilus. De la costa, profesor, puedo conseguir varios, ¿no? Peces, sardinas, pejerrey, anchoveta. De las costas o las islas de Chincha, Guano. Del altiplano, profesor, pueden conseguir pues chuño, charqui. De la Amazonía peruana, Saja de Selva, de acá por acá más o menos, pues, plumajes, algunas frutas, ¿no? Muy, frutas exóticas. Y la parte sur, acá pueden conseguir pues cobre,
Ellos no tenían límites, ¿ah? Es más, los chinchas posiblemente hayan llegado durante tiempos del reinado de Tupac Inca Yupanqui hacia la Polinesia, chicos, ¿no? Imagínate. Eh, Por eso es que cuando hablamos de aspecto social, pues, ¿quién estaba a la cabeza? Los comerciantes. Ellos eran los que tenían el control, ¿no? Luego estaba pues la clase guerrera y por último estaban pues los sacerdotes y la burocracia estatal. Profe, ¿quién estaban conformaban el pueblo? Ah, quienes conformaban el pueblo pues eran obviamente pues los campesinos, los pescadores, los que hacían el trabajo pesado, pues, muchachos. Entonces, usted me dice, profesor, que era un estado talasocrático. Sí, un estado talasocrático, como te había mencionado, cuyos gobernantes eran grandes comerciantes, que junto con los sacerdotes y la clase guerrera controlaban a las masas. El gran señor se llamaba Chincha Cápac, ¿de acuerdo? Algo más sobre la política, bueno, creo que es básicamente lo que te había mencionado, un estado talasocrático, basado su poder en el comercio marítimo, pero aparte de dedicarse al comercio, chicos, también eran expertos en el tallado de madera, a la cual pues se llama silografía, ¿ya? El tallado de madera, ¿correcto? El tallado de madera. Por eso, ¿quién era su dios principal? Ya, su dios más importante se va a llamar Chincha y Cápac. Claro que también adoraban pues al dios Pachacamac, el famoso dios de los temblores, pero su dios más importante va a ser Chincha y Cámac, ¿ya? Por si acaso. Ellos adoraban, por ejemplo, también a un dios protector de los pescadores, a Urpi Huachay. Eso también es importante mencionarlo. Pero bueno, ahí está, ¿no? El dios más importante acá tenemos, pues, para los Chincha, en este caso el dios Chincha y Cámac, ¿ya? Chincha y Cámac. Muy bien. Acá está, pues, el mito de Kuniraya, ¿no? Kuniraya. Según este mito, pues, era una doncella, pues, que estaba embarazada de dios Kurinaya, que corrió asustada pues con sus hijas y se convirtió en islas frente a Ica, ¿no? Y ahí lo podemos ver, ¿no? Es un hito muy, muy famoso. Los chinchas pues adoraban pues a los astros, al mar, las islas, a la diosa Urpi Huachay, que era pues el dios protectora o diosa protectora de los pescadores, en fin. En cuanto a cerámica, pues los chinchas, gracias pues a que llegaron a viajar hacia la ceja de selva, ellos elaboraron vasos eh, bueno, perdón, como ellos conocían o son, digamos, llegaron a aportar bastante los de la cultura nazca, ellos elaboraron pues vasos pulimentados, cántaros con cuellos y asa en la parte alta, desarrollaron pues lo que son botellas, barriles, mayormente en negro ahumado, ¿no? Con motivos geométricos, obviamente como puedes apreciar, o formas geométricas, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la forma, pues hay piezas de cuerpo globular, ¿no? Y cuellos largos unidos mediante una asa intermedia. Hay diversidad de tipos de cerámica que van a utilizar los chinchas. E incluso hay otros recipientes que son de modo de toneles, ¿no? Con una pequeña vertedera entre dos asas, por ejemplo. De todas ellas, pues inspiradas pues, de la cultura nazca en este caso. Aquí vemos una de las huacas importantes, la huaca centinela. Esas son pues con fines arquitectónicos, ¿no? Los chinchanos van a utilizar pues los trozos de pared hechos con tierra amasada y apisonadas en una horma, las llamadas tapias. Ahí tenemos un cerro Centinela, es una de ellas. Tenemos pues la Huaca Tambo de Mora, que es una ciudad que es la más importante, la ciudad capital de Chincha.
la fortaleza de Ungará, en fin, son, digamos, importantes ciudades. Ahí está, ¿no? Tambo de Mora, que es la capital, ¿no? Y utilizaron pues lo que es el doble, la pirca. La pirca es como especie de bloques de piedra unidas entre sí, chicos, sin amalgama, sin nada, ¿no? Y imagínate lo grandioso que eran, que no utilizaban nada de ello, ¿no? Ellos elaboraron pues los famosos tapiales, ¿no? Los que te mencioné, ¿no? Trozos de pared hechos con tierra y, y otros elementos. Y muchos de ellos eran resistentes ante los sismos, chicos. Entonces imagínate, ¿no? Lo impresionante que eran en cuanto a la arquitectura en esas épocas. Bien, vamos a hablar ahora de los chachapoyas ya para terminar, chicos, porque tenemos que hablar sobre el calentamiento global, es un tema muy, muy importante. Los chachapoyas, chicos, se desarrollaron más o menos en los años 900 y 1500 después de nuestra era. Ellos se ubicaron en los departamentos de Amazonas y San Martín principalmente. Ahora, las ciudades más importantes de la cultura de chachapoyas las vamos a encontrar en dos, en el Gran Pajatén y en Cuela, ¿ya? Que lamentablemente pues quedaron perdidos por mucho tiempo por la geografía tan agreste que era, ¿no? Al final, pues los chachapoyas también fueron sometidos por los incas. Ya, ahí están, ¿no? Ahí están los famosos chachapoyas. Ahí están, ¿no? Los chachapoyas. ¿Qué otra característica tiene los chachapoyas? Bueno, mayormente lo que destaca son en sus sarcófagos, ¿no? Uno de los principales estudiosos de la cultura de chachapoyas es Federico Kauffman Doig. Según este investigador, ellos cultivaron pues yuca, algodón, aprovecharon pues el bosque, la caza de la fauna silvestre que vive en esa localidad. Pero repito, lo que más destaca son sus sarcófagos. En cuanto a cerámica, pues eran vasijas de cuello corto, con asas pequeñas, mayormente pues con figuras zoomórficas y líneas geométricas. Ellos también pues rendían culto a los muertos, ¿no? Orfismo. Y adoraban también pues a algunos elementos de la naturaleza, como es el caso del sol, las lluvias, a los felinos. Pero sin duda destacan pues ellos en sus sarcófagos, ¿no? Que se van a encontrar justamente en esas zonas, en especial en Cuelap. Pero también desarrollaron, tuvieron o emplearon pues mausoleos que eran entierros familiares en forma cuadrangular, como el caso de Rapash y Usator. Pero es importante mencionar que aquí pues se enterraban las élites. Lo mismo pues en estos sarcófagos, ¿no? Que estaban pues en las alturas de las montañas, de difícil acceso. También utilizaron las chulpas, ¿no? Que era una forma de torres, eh, pero que tuvo muy influenciada pues de los incas, ¿no? Aunque hay que recordar que los aymaras ya también hacían pues ese tipo de, de enterramientos, ¿no? Las famosas chulpas, ¿no? Que eran así torres que están formadas por piedras unas a otras, ¿no? En pircas, por ejemplo. Ahí está, por ejemplo, los sarcófagos que vamos a encontrar en Cuelap, de Carajía, y eso lo encuentran seguramente en las monedas de un sol, ¿no? En algunas figuras que de repente ustedes coleccionan, y dentro de ellos pues, están los sarcófagos, están las momias, y están en las alturas, chicos, de los cerros, de difícil acceso. Ahí encontramos otra sarcófago en las alturas, como el Gran Pajatén, son obras arquitectónicas con hilos de madera, su dios principal, ¿no? El dios pinchudo, así se le llamaba, ¿no? Su deidad más importante. Aquí están los frisos de motivos geométricos también encontrados en esas localidades, claramente con figuras muy, pero muy, con detalles geométricos. Seguramente esto lo has visto en algunas películas, ¿no? Cuando representan a culturas de la Amazonía, en fin. Es interesante demostrar que los arqueólogos han tenido muchas dificultades en poder investigar algún tipo de evidencia en estas zonas debido pues a la alta humedad y a la vegetación, que es muy agreste. Y eso impidió pues de que se conociera un poquito más esas culturas o que algunos elementos hayan desaparecido justamente por el clima tan complicado que es la Amazonía peruana. Aquí vemos otro complejo, esta vez en Cuela,
¿no? Forma circular, estas habitaciones o conjunto habitacional. Bien. Los aymaras, profesor, ya con esto terminamos, chicos. Ellos ocuparon todo lo que es la cuenca del lago Titicaca y se expandieron pues hasta Bolivia y el norte de Chile. Habitaron toda la zona del altiplano, obviamente, ¿no? Todo lo que es Puno, Bolivia y el norte de Chile. ¿Qué etnias, profesor, se van a desarrollar aquí? Bueno, estos pueblos, los más importantes, destacan los collas, los lupacas, los oras y los pacajes. Profe, ¿y a qué se dedicaban mayormente? Bueno, para empezar, aquí ya había una concepción importante, un sistema dual, dos parcialidades. Los incas también van a coger esa parcialidad cuando hablan de los Hanan y Urin. En el caso, pues, de los reinos aymaras, principalmente los lupacas, los pacajes, los collas, los puquinas, los urus, que son, muchos de ellos todavía siguen existiendo, en estas famosas casitas flotantes que están alrededor del lago Titicaca, pues obviamente hay dos parcialidades según ellos, ¿no? El lado oriental se va a llamar pues Urco Suyo y el lado occidental Urco Suyo y el lado oriental Uma Suyo, ¿no? Esa es la concepción andina, ¿no? La dualidad. Van a haber dos parcialidades. Por lo tanto, pues van a haber dos jefes, ¿no? Un jefe del Urco Suyo y otro jefe en Uma Suyo, ¿no? Y cada pueblo también va a tener su propio dirigente, ¿no? O dos dirigentes en este caso, ¿no? Porque repito, la dualidad, pues sin duda fue muy importante para ellos. Ellos lograron pues el control de los pisos, control vertical de los pisos ecológicos, justamente algo que también aprendieron los tiahuanaco. Sus cultivos básicamente le va a dar prioridad pues a poder controlar o producir papa, maíz, quinoa, oca, y también aprovechar pues los microclimas y los suelos variados que hay en nuestra región, ¿no? O en el Perú en su conjunto. Y ese, digamos, es un gran aporte que van a asimilar los aymaras. Los collas en especial, por ejemplo, construyeron pues enormes torres de piedra, ¿no? Las famosas chulpas, ¿no? Para enterrar pues a sus muertos, ¿no? Pero obviamente hablamos pues de los sectores dominantes, obviamente. ¿Cómo llegan al final, profesor, los aymaras? Bueno, al final pues van a ser conquistados por los incas, chicos. Ahora, como todo pueblo altiplánico, chicos, de hecho, se dedican bastante a la ganadería. Eran pueblos que aprovechan de su alimento, en especial pues, de las llamas y las alpacas. Su lana pues lo usaban para la vestimenta, el estiércol para los cultivos como fertilizante. Incluso ellos desarrollaron pues la técnica del charqui que ya los tiahuanaca habían hecho anteriormente, ¿no? Que era deshidratar la carne para poder conservarla por mucho tiempo. Lo mismo pasaba con el chuño, ¿no? ¿Dónde lo guardaban, profesor, estos productos? Tanto el chuño como el charqui, en una serie de depósitos a la cual llamaban aichauta, en la cual, repito, podían conservarse estos productos por meses. Por meses. Ahí están las famosas islas flotantes, en la cual los urus o los descendientes de los urus todavía siguen habitando. Aunque hay controversia, ¿no? Algunos antropólogos consideran pues de que los urus que están actualmente entre Perú y Bolivia no son los verdaderos urus, posiblemente sean de otros grupos, pero lo cierto es que ellos viven de esa forma, mayormente aprendiendo mucho de sus antepasados y dedicándose mayormente a la pesca, a la caza, a la ganadería, y cada cierto tiempo tienen que utilizar estos materiales, ¿no? De ichu principalmente y de otros, para hacer pues sus casas, ¿no? Porque esto se va a ir deteriorando con el paso del tiempo. Estas son hechas mayormente pues de totora, ¿no? Y también se dedican pues a la artesanía también en muchos casos. Se dedican bastante al turismo ellos, claro está, ¿no? Porque mucha gente va a visitarlos y cobran por ello, así que no vayas a pensar que es gratis, ¿no? Ellos te cobran, encima creo que en dólares me parece, que también saben bastante. Aquí vemos pues algunos elementos o algunas obras importantes de la arquitectura de los aymaras, ¿no? También fue la fortaleza de piedra llamado Tanca Tanca, normalmente hecha de piedra, en algunos casos de adobe, pero lo característico que son, digamos,
tienen una forma cilíndrica o cuadrada, ¿no? Como es el caso de las chulpas, por ejemplo, ¿no? Una tumba cilíndrica, que ahí enterraban a los nobles. Y ahí vamos a poder encontrar varios lugares, varias chulpas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en Suyastani, otra en Oruro, en Bolivia, por ejemplo. En fin. Y son torres enormes, chicos, ¿ah? Estamos hablando después de más de 7, 8 o 10 metros aproximadamente, ¿no? No son torres pequeñitas, ¿no? Son torres enormes. ¿Ya? Muy bien. La sociedad aymara pues también era clasista, chicos, ¿no? Arriba pues, en la cúspide estaban los sacerdotes, los jefes militares y el aparato burocrático estatal. Y como siempre en las clases dominadas, los pastores, artesanos, campesinos, que era pues el sostén de la economía de la sociedad aymara. Ya. Bueno, hasta aquí nomás chicos vamos a hablar sobre las culturas. En este caso hemos hablado de Chimú, de Chincha y también de los chancas, ¿no? Perdón, de los reinos aymaras. Ya de los chancas no nos ocuparemos mucho, porque creo que no hay preguntas me parece, en la separata.